Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del uso horario y el momento en el que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de Análisis Estratégico y en esta ocasión tengo el honor de tener conmigo a un invitado de lujo que aunque en realidad pues es bastante discreto en sus redes sociales, es un gran conocedor de los temas militares, es un camarada y amigo con quien me formé como historiador en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su nombre es Jorge Isaac. Él tiene también un canal de YouTube, Scriptorum, Historia Romana, si no me estoy equivocando, Correcto. estimado Isaac. Y pues, además de ser un gran humanista, además de haberse formado como historiador, es un personaje bastante asiduo, bastante apasionado de la historia militar, del pensamiento estratégico, del análisis. Y me gustaría darte la palabra a ti para que tú nos dieras una pequeña semblanza de ti, una pequeña semblanza de tu proyecto, mi estimado Jorge. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias por la invitación, gracias por el espacio. Efectivamente, soy historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, experto en temas de la antigua Roma, historia militar, o me gustaría considerarme al menos así. Y el día de hoy realmente la conversación surge de un nuevo curso que se está dando en la isla de Minerva, que verse en torno a temas que amamos ambos, que yo sé que nos apasionan, que es claves de la historia de la guerra antigua para la vida moderna. Cómo usar la historia de manera operativa en la vida diaria. Así es, mi estimadísimo. Y fíjate que estás llenando un hueco que hace falta llenar porque lo hemos conversado, lo hemos platicado como amigos dentro y fuera de espacios públicos, pero tanto la historia como la estrategia son saberes que deberían de estar en el boca a boca, son saberes que deberían de formar parte del día a día de las personas y desgraciadamente en el caso de la historia pues se queda pudriéndose en la academia, es un saber demasiado, innecesariamente oscuro en mi opinión, y la estrategia pues es un saber bastante oculto y no me, después de conversar lo que vamos a conversar pues quedará bastante claro por qué es un saber que no se promueve, por qué el pensamiento estratégico no es tan promovido como debería ser en mi opinión, o qué postura tienes tú al respecto. No, y sin embargo, estás en lo correcto, estoy de acuerdo. Y sin embargo, a pesar de que es un término Me permito hacer efectivamente, una pequeña pausa para interrumpirte. Esta es la primera, estos camaradas, este es un hito en la historia. Jorge Isaac está de acuerdo conmigo. Esto va a quedar para los anales de la historia porque hay un chiste local y se de contar en el que Jorge Isaac se caracteriza por una frase. Yo no estoy de acuerdo. no estoy de Esa es acuerdo. su frase, esa frase lo define. Aquí ha quedado asentado en el canal del Mariscal Ney, Jorge Isaac García Nava. Por fin estuvo de acuerdo con algo. Y Pero ¿sabes perdóname por por qué? interrumpir. Porque no es análisis histórico, por eso estoy de acuerdo. Es crítica a las academias. Bueno, ok, ok. Es trinchera común, está bien. Exacto. No, pero ahí te va, donde estoy de acuerdo contigo es el conocimiento histórico se vuelve ahí un tema como místico, ¿no? Donde, pues sí, qué padre saber el tema, vamos a verlo en un momento, ¿no? Qué padre saber sobre Napoleón, qué interesante, pero ¿cómo lo aplico en mi trabajo haciendo, sacando copias de una papelería? No sé, ¿no? El trabajo que tengamos. Y hay, sin embargo, términos que usamos de manera común en las empresas que vienen de un trasfondo histórico, pero que no estamos seguros bien de cómo aplican, de dónde se inventaron, términos como hace rato te comentaba, ¿no? La planeación estratégica, que famosa en las empresas. Siempre tienes una planeación estratégica para el 2024, primer cuarto del 2024. Ok, suena bien padre. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Son cosas que vamos a analizar en el curso y me gustaría en la charla de hoy, con tu permiso, enseñar cómo podemos analizar la historia, sacar, extraer estos pedazos de conocimiento y cómo aplicar, qué podemos aprender, qué voy a mí qué me sirve, yo que trabajo en una aseguradora, por decir una cosa, qué puedo aprenderle de Napoleón. Entonces, pues, ese es el pretexto para platicar el día de hoy realmente. Y pues, más allá de tu introducción, elegiste un tema muy ad hoc, porque para los que no lo sepan o no hayan leído el título de este video,
vamos a hablar sobre la batalla de Austerlitz. Y aunque Austerlitz es conocida como la batalla modelo, la batalla de los tres emperadores, la obra maestra de Napoleón, aunque sea una batalla que es estudiada en academias militares de todo el mundo, yo he notado que incluso los más entusiastas de la historia militar atesoran Austerlitz como una de esas joyas de la historia, si se le puede decir así a un enfrentamiento tan costoso en vidas humanas, pero Cruento. digamos que es atesorado románticamente, pero poco analizado prácticamente. Y desde mi perspectiva, y estoy seguro que desde la de Jorge también, Austerlitz tiene muchísimas enseñanzas que podemos aplicar en nuestro día a día. Cuéntanos un poquito al respecto a manera de introducción al tema, mi estimado. Claro que sí. Austerlitz como batalla es realmente la culminación de una campaña. Es la cereza en el pastel, como diríamos coloquialmente, ¿no? En realidad, todo lo que lleva a la batalla de Austerlitz es la campaña o la guerra de la tercera coalición. Rápidamente sabemos que a Napoleón se enfrenta varias veces contra diversos poderes europeos. La mayor veces no de forma individual, sino se forman coaliciones, alianzas, diferentes estados para oponerse al proyecto napoleónico. El que nos importa es la tercera de estas. Podemos encontrar un poquito los antecedentes en el Tratado de Amiens, que se firma en 1803. Este tratado, de cierta forma, pacifica Europa para Francia, pero Inglaterra, como le gusta tanto aquí al camarada indicar, siempre estará metiendo la cuchara y empieza una especie de guerra comercial con Francia. Esto lleva en el periodo entre 1803 y 1805 a Napoleón a empezar la planeación a planear una invasión a Inglaterra, perdón. El problema de invadir Inglaterra, como encontró Napoleón, como encontrarán otros líderes militares posteriormente, es la superioridad naval, el problema del canal. A ver, dime. Me permites una pequeña aportación a tu alocución? Mira, No estoy de acuerdo, totalmente de diría. acuerdo, totalmente de acuerdo, y creo que aquí hay una primera enseñanza para la vida diaria que mucha gente omite. ¿Qué es lo que está buscando Napoleón prácticamente desde 1799, si no mal recuerdo, cuando fue a Tolón? Napoleón está buscando una definición, está buscando una gran batalla en la cual pueda vencer en campo abierto a los ingleses. Y los ingleses están buscando evitar esa batalla. Aquí hay una gran enseñanza: elegir el campo de batalla adecuado. ¿En qué plano estás buscando librar las hostilidades? O no necesariamente hostilidades, ¿en qué plano estás buscando decidir el encuentro? ¿En qué plano estás buscando decidir o llegar a tu objetivo? Por ejemplo, esto lo hacen mucho los abogados, ¿no? Los abogados, por ejemplo, pues tienen muchas alternativas, muchas vías para poder llevar un asunto, sí, por la vía legal, por la vía jurídica, por la vía familiar, distintos tribunales. Yo no soy experto en estas lides, pero sí sé que dependiendo del tipo de tribunal que elijan, va a ser el tipo de recursos legales, el tipo de argumentos que puedan escribir y pueden eventualmente sacar o meter en ventaja o desventaja a su contraparte. En ese sentido, nuevamente, pues tanto Inglaterra, y ve que yo diga algo favorable hacia Inglaterra, tanto Inglaterra como Napoleón están buscando librar cada uno la guerra en sus propias condiciones de ventaja, y sin embargo, por razones que seguramente tú nos vas a desvelar, es Inglaterra la que pues logra de alguna manera abstraerse del enfrentamiento que Napoleón quiere. O ¿qué piensas tú? Perdóname. No, no estás, estoy en lo correcto, digo, estoy de acuerdo contigo, estás en lo correcto, pero digo, ahorita justo vamos a revisar el siguiente bloque, digamos, de información, la importancia de los objetivos. Y lo leíste muy bien, ¿no? El tema de cómo Napoleón busca doblegar a Inglaterra, la busca doblegar en sus propios términos. Napoleón es muy bueno para entender sus fortalezas y sus debilidades. Pero ahorita vamos a platicar qué te parece, porque sí, tienes un punto bien importante ahí. Estaba mencionando que en este periodo, entre 1803 y 1805, Napoleón intenta, como lo que mencionaste tú, ¿no? Esta superioridad sobre Inglaterra, intenta marcar su superioridad, intenta doblegarlos.
a su forma, a su idea de Europa. Inglaterra, por supuesto, no acepta y ahí se podrá discutir, ¿no? Y a lo mejor este es un programa entero. Surge uno de los programas más discutidos y de las ideas más vilipendiadas, especialmente por los ingleses, de Napoleón, que es el bloqueo continental. La idea de bloquear toda exportación hacia Inglaterra, hundir la economía inglesa, cerrándole los puertos y no permitiendo que Inglaterra reciba lo que necesita y a su vez que los productos ingleses no salgan o no lleguen al continente. Podrán estar de acuerdo o no, es un tema muy discutido en la historia. Yo creo que sí era un sueño de Napoleón, pero no importa. Para la campaña de tercera coalición, eso es lo que está pasando un poquito antes, ¿no? Tenemos a principios de 1805, bueno, principios y mitades, dos batallas navales críticas y son dos derrotas francesas. La derrota naval en Cabo Finisterre y la derrota en Trafalgar. Estas dos derrotas francesas en el mar van a causar que Inglaterra domine por completo el mar. Alguna vez escuché el término el elefante contra la ballena. El elefante napoleónico imbatible en tierra, la ballena inglesa imbatible en mar. Me gustó la analogía. Sin embargo, esta tercera coalición culmina o se forma ya por ahí de, si no mal tengo las fechas, mediados de 1805, ¿no? Napoleón se prepara para invadir Inglaterra, está en el norte de Francia, entonces la tercera coalición, que está formada por Austria, Rusia e Inglaterra, intentan tomar por sorpresa a Napoleón invadiendo a través de Italia. Napoleón se da cuenta de lo que está pasando y comienza uno de sus típicos movimientos, ¿no? Moverse rápidamente por el enemigo no se lo espera para tomarlos por sorpresa. Y todo ocurre en la segunda mitad de 1805. Viene la batalla de Ulm, donde doblegan el ejército austriaco, casi sin disparar un solo tiro, toman por sorpresa, toman prisioneros, y sigue avanzando hasta encontrarse ya al ejército ruso y la mitad del ejército austriaco en Austerlitz. Austerlitz, como todos sabemos, es una victoria francesa, la mejor batalla de Napoleón, dirán algunos, lo cual obliga a Austria a firmar el Tratado de Presburgo para finales de diciembre de 1805 y causa que Rusia se repliegue. También para 1806 veremos que el territorio por el que invade Napoleón, que era territorio prusiano, pues causa ahí una fricción política, lo que hará que Prusia entre, digo, entre otras cosas, Prusia entre a la cuarta coalición en contra de Napoleón y causará una nueva campaña. Pero vamos a enfocarnos en este 1805, segunda mitad del año. Como tú mencionaste, y el primer punto que me gustaría traer a la mesa sobre Napoleón es la importancia de los objetivos del hombre, Napoleón, y qué podemos aprender de él, ¿no? ¿Qué tan importante es para nosotros marcarnos objetivos claros y asequibles? Yo te puedo decir, el objetivo final de Napoleón, el por qué existen todas las guerras napoleónicas, y si quieres lo discutimos ahorita, es crear un Estado francés fuerte, bien cohesionado, bien, ¿cómo decirlo? Bien establecido, porque viene de la Revolución Francesa, ha tenido una serie de tropiezos, quiere básicamente estabilizar Francia, por supuesto, bajo su dinastía napoleónica, con él a la cabeza, y crear una especie de estados fronterizos que son aliados de Francia, que dependen de Francia, pero que no están, ¿cómo decirlo?, unidos a ella, pero sin tener Francia que controlarlos uno a uno, sin tener que hacer micromanagement, ¿no? Estados satélite, ¿no? Estados Estados vasallos. satélites, exactamente. Sí, sí, vasallos. Fíjate que yo creo que vasallos no, porque Napoleón siempre fue muy flexible en los términos, ¿no? Siempre fue como, o sea, les da permiso de existir en sus propias condiciones, siempre y cuando, pues, Francia tuviera la última palabra. Aunque a lo mejor Sí, las definiciones digamos que no. eran estados cuya política interior era muy soberana, pero en la política exterior sí tenían ahí que
pedirle la última palabra a Napoleón. Evidentemente no todos eran tratados por igual, ¿no? Había Claro. unos que pues tenían un trato privilegiado, como por ejemplo Bátava, o por ejemplo, se me está olvidando ahorita, los suizos, Pues es que el los estados Bética, ¿no? germánicos tienes que, porque tienes al otro lado a Rusia, uno de los grandes enemigos de Francia. Por ejemplo, o el Ducado de Varsovia, ¿no? Que también pues era como el consentido por la gran cantidad de soldados que mandaba. Tocas un punto muy importante porque hablas de objetivos y no sé si esto lo vayas a tocar más adelante. Si no lo vas a tocar más adelante, pues, me gustaría que me respondieras en algún momento En el momento es ahora. tu perspectiva. Pero mira, eh, muchas veces cuando estamos, o digamos que quienes estamos involucrados en el análisis político, en el análisis de las problemáticas sociales, o que nos dedicamos a cualquier cuestión involucrada o dedicada a resolver problemas, ¿va? Siempre que tenemos un problema, pues fácilmente hacemos un juicio. No, pues es que el problema es este, ¿no? No, pues es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero muchas veces no nos ponemos a indagar en las cuestiones operativas. ¿Qué tan realizable es lo que me estoy planteando? Qué tan al alcance tengo los medios necesarios para acometer este objetivo? ¿Acaso no será necesario plantear la consecución de objetivos intermedios antes de acometer el principal? Um, no sé si lo vayas a tocar más adelante o quieras plantarlo de una vez o qué ondita. No, pero estás en el punto. Ahorita estamos hablando de objetivos, entonces queda perfecto en este momento, porque todo esto de las campañas de Napoleón, yo creo que van articuladas en torno a eso, en cómo forzar estos estados, cómo crearlos. El problema de Napoleón es que tiene el talento, sobre todo en el campo de batalla, puede forzarlos a doblegarse a su voluntad. El problema es después, como que tenía muy claro el objetivo. Lo que le faltó un poquito a Napoleón es, no se trazó la senda de forma adecuada, ¿no? Para llegar a eso. Tenía la fuerza para hacerlo, no necesariamente la capacidad técnica para el después de la batalla, ¿no? Pero ¿por qué es importante estos objetivos en el caso de Napoleón? Porque una vez que entendemos por qué Napoleón está constantemente en guerra, que es esta necesidad del espacio, que no quiero usar la palabra espacio vital, porque un general posteriormente la usará con diferente idea, Suena ¿no? Pero peligrosamente baneable por YouTube esto. sí, exacto. Pero es muy similar, la idea de la estabilidad del espacio francés, digamos, eh, y crear esos estados satélite. Una vez que entendemos eso, vemos por qué Napoleón todo el tiempo trata de controlar políticamente a sus vecinos. Y el tema es que Rusia e Inglaterra específicamente se la pasan discutiendo con él todo el tiempo. No quieren. Eh, y ahí te va, en términos de lo que es ahorita, ¿qué tan factible es el objetivo? Yo creo que Napoleón lo vio mal ahí. Tenía muy claro qué quería, cuál era el objetivo, eh, estabilizar Francia, crear una dinastía poderosa y crear estados satélite para proteger el espacio francés. Ese es el objetivo final. Ahora, el cómo llegar a ese objetivo es a lo mejor donde le falló un poquito. ¿Por qué? Porque los medios al alcance de Napoleón es uno, y es la fuerza bruta. Tenía que, y lo dije hace rato, triunfar en el campo de batalla para poder forzar su ideología. Y falló en eso. Por ejemplo, la tercera coalición, les mencioné hace rato, ¿no? Viene Rusia, se une a Austria y la idea es invadir Italia para por ahí llegar a Francia, idealmente. Napoleón lee muy bien lo que van a hacer el enemigo. Entonces va, invade Austria antes de que estén listos. Domina muy bien Austria. Gana la batalla de Austerlitz contra ambos, pero no logra eliminar a los rusos por completo. Los rusos se repliegan. Entonces, al fallar en ese pequeño objetivo, básicamente todo tu plan no sirvió. Y, Y y, ese fue el problema de Napoleón, que no logra doblegar a sus enemigos y esa era su única base, ese era su gran juego. Ahora, donde sí consigue su objetivo, derrota a Austria, o obliga a Austria a firmar el Tratado de Presburgo, se unirá eventualmente matrimonio a la Casa de Austria, pero no entendió que hacerlo por la fuerza
causaba una ocupación, no necesariamente una unión, una alianza. Y bueno, también como Inglaterra está luchando contra ese objetivo, pues la idea al final es quitarle aliados a Inglaterra para forzar a todo el mundo que haga el bloqueo continental, ¿no? La idea de hundir a Inglaterra económicamente hablando. Tú bien sabes que esta idea del bloqueo continental llevará eventualmente a la invasión de España, la invasión de Portugal, que termina también en un desastre. Yo creo que no es tan desastre como muchos lo llaman, aunque sí es una sangría innecesaria. Eh, pero bueno, es esta idea del bloqueo continental lo que hará que Napoleón, digamos, gaste recursos que no tenía. Y eso causa que su objetivo, a pesar de que era claro, no era realizable. Por Y es supuesto, uno de los puntos. Perdón, y adelante, me adelante. gustaría preguntarte esta cuestión, no sé qué pienses tú, pero mira, Napoleón plantea una guerra económica cuando en realidad había muy pocos precedentes de guerra económica. Debemos de tener en cuenta, y esto es algo que también muchas veces quienes planean, quienes se enfrentan a los dilemas de la estrategia no hacen, analizar el terreno. Realmente, pues sobre el papel, el objetivo que se traza Napoleón suena lógico. Si bloqueas a los barcos ingleses del comercio con Europa, pues vas a disminuir enormemente su volumen comercial. Y si les pegas lo suficientemente duro, pues posiblemente ya no puedan poder financiando guerras, perdón, ya no puedan seguir financiando guerras en contra de ti. Suena lógico sobre el papel. El problema es que Napoleón no conoce el campo de batalla económico. Napoleón es un gran artillero, Napoleón es un gran estadista, jurista si quieres, pero en términos económicos era, hasta donde yo recuerdo, había muy pocos precedentes en la historia de aplicar sanciones económicas. Y hoy lo estamos volviendo a ver, curiosamente, ¿no? Esto suena un poco. Eh, y desgraciadamente para la causa napoleónica, él no se da cuenta que el grave efecto que tendrán estas sanciones en las economías europeas y sobre todo la dificultad de controlar los puertos europeos, porque también se va a topar con cuestiones imponderables que la estrategia en principio no atiende, pero que los estrategas más importantes siempre tienen en mente, y es lo imprevisto, enfrentarte a la incertidumbre. Un factor en concreto, la corrupción. ¿Cómo controlas la corrupción de tus agentes aduanales? ¿Cómo controlas las redes de clientelazgo que hay entre los Rothschild, por ejemplo, que estaban directamente implicados queriendo abrir el comercio europeo, y los banqueros del resto de Europa? Muchas veces de la propia Europa salían los fondos que alimentaban la guerra contra Francia, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué piensas al respecto de esta parte, ¿no? De estos factores imponderables, decía Moltke incluso, ¿no? Que la estrategia también es el arte de prever los cambios, es el arte de prever un plan inicial, pero también hacer de ese plan inicial algo lo suficientemente flexible como para adaptarse a lo imponderable. ¿Qué opinas tú, mi estimadísimo Isaac? Fíjate que ahorita marcas el punto de inflexión perfecto para pasar al siguiente punto, ¿no? La estrategia de Napoleón. Porque, curioso, Napoleón era muy bueno para ser flexible en el campo de batalla. Era muy bueno para planear esas tácticas adaptables. Era muy malo para adaptar sus planes estratégicos globales a las condiciones del terreno, digámoslo. Porque es muy diferente combatir a un estado que a un ejército. Y siento que ahí es donde entra un poquito el punto que mencionas, ¿no? Claro que por supuesto que el plan de Napoleón suena bien en papel. Hago Inglaterra, es una isla al final de cuentas. Voy a hacer un ejemplo, Cuba. Si yo bloqueo a Cuba, técnicamente voy a hundir su economía, dirán los americanos, ¿no? Si yo bloqueo a Inglaterra, tu economía tiene que hundirse. Pero sí, como dices tú, uno, no está planeado. Dos, entre más tardas de tapar un hoyo, se te va a ir por los demás, ¿no? Es el ejemplo de las caricaturas de cuando se rompe una pared que tiene agua atrás, tapas un hoyo y se abren otros tres chiquitos. ¿Por qué? Porque, uno, ningún plan que sea completamente rígido va a funcionar. Tienes que ser flexible, tienes que
que saber jugar en el campo donde juegan tus enemigos. Sí tienes que saber jugar también al juego de la corrupción. Tienes que entender que existe piratería que jamás vas a poder controlar del todo. Tienes que más bien darles un campo que puedas, del que te puedas beneficiar también tú. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho, creo yo? Puedo equivocarme, por supuesto. En lugar de enfrentar fuerza a fuerza a los franceses, tenía que haber mejorado la oferta de, perdón, a los ingleses, tenía que haber mejorado la oferta de Inglaterra. Bajar aranceles, dar libertad de puertos, hacer el mercado francés mucho más atractivo que el inglés. Y a lo mejor podía haberlos derrotado de su propio juego. O incluso no planear esa sustitución de importaciones gradual, o sea, no cerrar de inmediato los puertos ingleses, porque, por ejemplo, pues si lo cierras para todo, evidentemente habrá una oferta que Francia no pueda ser capaz de sustituir, y en Ajá. ese sentido, pues la economía es la economía, y estás orillando a los demandantes de dichos productos a encontrarlos donde puedan. Y entonces, como los encuentran en el contrabando inglés, ya no nada más entra ese contrabando inglés, empieza a entrar una y otra y otra y otra cosa. Entonces, también hay que saber medir el alcance, ¿no? El alcance de los objetivos que estás tratando de lograr y ver sus efectos colaterales. Claro, digo, pero al final, en esta idea de que Francia domina gran parte de Europa, política y militarmente hablando, yo creo que a la hora de los catorrazos hubiera aguantado más tiempo que Inglaterra. Si hubieran sabido jugar, o sea, ver quién pierde primero, hubiera podido aguantar más tiempo. Por El supuesto, problema es que eso pero intenta. también había unas relaciones clientelares ahí, o sea, banca Rothschild no es cualquier cosa. Y te Claro, digo, ahí son imponderables, o sea, ya son cosas que escapan al análisis incluso del más brillante, pero toda la razón, o sea, tienes que saber llevar la guerra al patio donde sabes jugar, y si no puedes llevarla al patio donde sabes jugar, tal vez llevarla a un momento en el que tú tengas ventaja. No sé, si, mira, yo, el ejemplo de Rusia y Estados Unidos ahorita es un gran ejemplo. ¿Cómo plantea Putin la guerra? La verdad es que si tú te pones a comparar el tamaño de la economía rusa y el tamaño de la economía estadounidense, la rusa era una octava parte de la estadounidense cuando la guerra empezó. ¿Y cómo es posible que Rusia haya resistido tantas sanciones y haya revalado el oro? Porque ahí hubo un estudio muy sesudo que llegó a la conclusión de que las economías euroestadounidenses estaban absolutamente endeudadas, que gran parte de su volumen económico pues estaba en imponderables y no en economía real. Y bueno, ya es otro asunto más geopolítico, pero pues también lo que comentas, ¿no? También no nada más elegir el cuándo, el cómo, sino también el dónde, ¿no? y entender, y creo que esto es muy importante, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, entender que no importa tu plan, qué tan bueno parezca en papel, máxima frase, ¿no? Típica frase, no hay plan que sobreviva el contacto con el enemigo. Eso, dejar espacio para qué pasa si no, qué pasa si fallo. Otro, para mí, el segundo error más grande de Napoleón es ese, no hay un plan B. Ok, ¿qué pasa si no logro conseguir el bloqueo continental? No había un plan de reserva, no existía una idea de si pierdo, con esta idea, ¿no? Si pierdo, ¿qué pierdo? Y si gano, ¿qué gano? No hay un plan de reserva en el caso de que si pierdo, ¿qué pierdo? ¿Qué estoy dispuesto a perder? Pero bueno, te voy a cortar la idea de Rusia porque si no vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar aquí 3 horas y media. Porque Sí, de acuerdo, de acuerdo. tengo una lectura ahí diferente. Este, estábamos hablando de cómo ser flexible. Y la estrategia de Napoleón, que es el siguiente punto del que quería platicar contigo, la estrategia de Napoleón en esta tercera coalición es el ejemplo perfecto de cómo Napoleón no es flexible. Tiene una idea muy buena y eso le da ventaja, pero no es nada flexible. Ahí te va. ¿Cuál es el problema tenemos el objetivo? El objetivo es pacificar Europa en este momento. Acaba de declarar la guerra en contra de Francia, ¿no? La tercera coalición, Inglaterra, Rusia, Austria, se juntan a la tercera coalición, declaran la guerra y van a invadir por Italia. Sabemos que Inglaterra no va a llevar tropas todavía, entonces las amenazas inmediatas son Austria, que está al ladito de Francia, bueno, no literalmente al ladito, pero muy cerca, y Rusia, que está un poquito más lejos, pero al menos los contacta por tierra.
Entonces, ellos son los principales objetivos a destruir para pacificar Europa, para mantener esta unidad francesa. Unidad me refiero al Estado, que Napoleón espera, ¿no? ¿Cuál es el problema de estrategia napoleónica? Lo que te decía, el plan único de Napoleón, que es la unión política forzada por medio de victoria en el campo militar. Se la juega toda por el todo Napoleón ahí. Si no te puedo derrotar en el campo militar, no tengo otra estrategia para poder ganarte. Para poder conseguir eso, necesito una victoria militar decisiva. Si no consigo aplastar a tus fuerzas del campo militar, no hay forma de que te obligue a firmar el tratado que yo Napoleón, quiero obligarte a firmar. Ahora, hace rato mencionabas una serie de estados pequeños que Napoleón va formando, estados satélite, ¿no? Bavaria y cosas por el estilo. Esta es la primera parte de su estrategia, la creación de estas nuevas naciones satélite atadas a Francia. Y Napoleón lo intenta, ¿no? Aliarse mediante matrimonio o yo lo que llamo el modelo de realeza forzada a los territorios europeos. ¿A qué me refiero con realeza forzada? Cuando pone a sus propios hombres en los tronos, ¿no? Nápoles, España, crea un montón de reinos pequeños que se llamaron ahí príncipe de no sé qué, príncipe de no sé cuál, y son sus mariscales, ¿no? Su familia. Italia y España son los ejemplos perfectos de cómo si no logra darte, si no está dispuesto Napoleón a darte libertad política, te va a poner a quien él quiera. Esta es su estrategia global. Creación de estados satélite y victoria por medio de medios militares. ¿Cuál es su metodología para conseguir el primero el más importante de estos, que es la victoria en el campo militar? Yo he encontrado 6 puntos en todo el actuar napoleónico. El primero de estos puntos, y es el sobre el cual se construye el mito napoleónico, el Napoleón es un genio militar, es la organización del ejército. La creación de la Grande Armée es la herramienta con la cual Napoleón va a empujar su ideología. Este va a ser, digamos, si estuviéramos hablando de capitalismo, esta va a ser su fábrica, esta va a ser sus medios de producción. La Grande Armée va a ser la herramienta con la cual Napoleón te va a obligar a que cumplas lo que él necesita. Te va a obligar a que firmes el tratado que quiere, te va a obligar a crear el Estado que él desea que crees, y si no te gusta, pues aquí hay 50,000 franceses dispuestos a obligarte. Entonces, la Grande Armée, primero. El segundo de estos puntos, la decisión en el campo. Y esto es clave para Napoleón y creo que es un punto que lo lees hasta en manuales de negocios, ¿no? Actúa con decisión, actúa con rapidez. Puedes estar mal en tu actuación, sí. Puedes tomar la decisión equivocada, tal vez. Pero si lo haces con decisión y lo haces con rapidez, obligas al enemigo a ser reactivo y no proactivo. Obligas a tu contrincante a reaccionar a lo que tú estás haciendo. Y Napoleón hace muy bien esto. La guerra de la tercera coalición es el ejemplo perfecto. Tus enemigos van a atacar por Italia. ¿Qué hace él? Atacó por el norte. Entró por Prusia y obligó a que Austria y Rusia, en lugar de una guerra ofensiva que habían planeado ellos, ahora jueguen en una guerra defensiva para la que no están listos. A lo mejor está mal porque invadir por Prusia va a causar un problema político posterior, pero en el momento la decisión fue acertada. Obligó al enemigo a reaccionar, no a accionar. El tercer de esos puntos que me gusta mucho cómo Napoleón lo lleva al campo, medir de forma realista tu fuerza y la del enemigo. Saber con qué cuento, estar seguro. Vamos a decir que esto es una empresa. Si yo me comprometo a un contrato de, no sé, entregarte 1,000 carros para el final de este mes, pero mi planta solo produce 400, aunque yo te prometa el sol, no hay forma de que los produzca. Si Napoleón se compromete de más, sabe que no puede ganar. ¿A qué voy con esto? Napoleón puede jugarse una guerra contra Austria o contra Rusia. Si dejó una guerra contra los dos puntos y no es en sus términos, va a perderla porque tiene desventaja numérica y eso abrumadora. Entonces tiene que jugar, sabe con qué cuenta y tiene que jugar con esas cartas.
Esto lo lleva a elegir su táctica de forma correcta. Si sé con qué cuento, vamos a regresar al ejemplo napoleónico. Napoleón sabe que tiene su ejército organizado de cierta forma, sabe cuántos efectivos tiene, sabe cómo se mueven, cómo actúan, cómo se organizan. Entonces puedo elegir una táctica que mejor se adecue a mis fortalezas. Ahora, en la metodología napoleónica, y creo que aquí es donde podemos, o yo encuentro un errorcillo, una vez que obtiene la victoria en el campo, empieza a destruir relaciones viejas y trata de construir relaciones nuevas. Ejemplo, la alianza con Austria lo hace mediante matrimonio con un personaje que no es de una casa real, que es él mismo. Por más que Napoleón se eche laureles y se vuelve emperador, no pertenece a una casa monárquica de abolengo. Entonces él está ahí por la fuerza de su personalidad. Eso no quiere decir que lo vean como un igual a las demás casas Sí, él monárquicas. siempre fue un outsider, ¿no? Es más, o sea, Sí, su coronación, aunque fue un acto político o dirigido en muchos sentidos, para dejar de despertar los recelos de Europa, en realidad, pues no, nunca lo consiguió. Y ese fue un gran debe ahí. exacto. No, Napoleón intenta por todos los medios, voy a usar un término que espero que no esté muy mal, déjenme explicarlo. Napoleón es como un nuevo rico, en el sentido de que intenta llegar con un carro de lujo bien vestido, sí, tiene la lana, pero eso no le da necesariamente las credenciales en esas familias de abolengo, que ahora sabemos que no está mal, porque es una persona que se hace a sí mismo, lo que los romanos llamarían un hombre nuevo, ¿no? Un homus novo, que son estos personajes que entraban como patricios al Senado, pero no venían de una familia de patricio. Pero bueno, ese es el cuarto punto de Napoleón, destruir las relaciones viejas, construir relaciones nuevas. Cosa que no va a funcionar muy bien o no siempre. Eh, y por último, Napoleón creo que trata de legitimar los cambios por medio de tratados. Ustedes van a ver que Napoleón es el primero que está formando uno y otro tratado. Ahorita nada más en lo que estamos hablando he mencionado dos tratados importantes, ¿no? El Tratado de Amiens, la guerra de la Segunda Coalición, termina con el Tratado de Amiens. El tercero termina con el Tratado de Presburgo. Napoleón intenta, por medio de estos tratados, forzar su visión en el mundo. A lo mejor está mal, yo creo que está mal, porque a pesar de que cambian las cosas de jure, no cambian las cosas de facto. Y a lo mejor no tiene la fuerza para hacerlo, ya se podrá discutir después, ¿no? ¿Cuál es para mí el error en esto? El obligar a tu enemigo a cambiar por un tratado hace que nada más sea una guerra cíclica. Entonces son los mismos actores que están todo el tiempo atacando a Napoleón. Tratar de obligar a Rusia por medio de la guerra a firmar la paz y nunca poder, más que por ahí una vez al principio, sentarse a la mesa, discutir con Rusia, hacerlos entender el por qué, a lo mejor hubiera sido diferente el resultado, a lo mejor no. No sé, digo, ahí entra algunos consideraciones personales sobre la figura de Napoleón. A ver, tú dime, ¿tú crees que la estrategia de Napoleón era esta? ¿O lo estoy viendo mal? No, yo concuerdo en lo general contigo. Yo, como siempre, siempre hay matices en los que uno puede diferir. Y en ese sentido, Quiero que hayas sentado en las actas, acabas de decir concuerdo contigo como siempre. más o menos, más o menos, más o menos. Me parece a mí que también otra cuestión muy importante es que eh, Napoleón busca la decisión en el campo de batalla porque es el campo en el que mejor se mueve. Eh, Realmente aquí hay otra situación que nunca va a poder resolver Napoleón y que de hecho es una situación que trasciende a Napoleón. Europa está en un contexto de continuos cambios fronterizos, está eh, inmersa en un continuo cambio de construcción de discursos nacionales. Algunos países están reivindicando tierras que tenían antaño, otros nuevos quieren construir sus propios discursos nacionales. Y en ese sentido, pues Napoleón trata de jugar con eso en la política, pero realmente, como lo mencionas, hace un trato tan discrecional de los discursos nacionalistas que nadie termina creyéndole. O sea, al final, aunque tenía muchos estados tapón ahí, por decirlo de alguna manera,
eh, era tanta, o digamos que era tanta la percepción de todos estos estados, a que en la primera oportunidad Napoleón los iba a dejar votados por una alianza más provechosa, que eventualmente la credibilidad política del ejército francés sufrió mucho, ¿no? Pues ahorita somos aliados, pero más adelante quién sabe, ¿no? Y se vio con Prusia, ¿no? Porque Prusia, pues primero iban bastante de la mano, o con Baviera, o con la propia, Sajonia, que fueron tres de los electorados alemanes más importantes participando en estas guerras, pues estuvieron siempre con una política muy oscilante, salvo Baviera, ¿no? Pero todos ellos pues iban y venían de las alianzas contra Napoleón. Y al respecto me gustaría también preguntarte, tú, en un ámbito más profesional, por ejemplo, ¿no? O digamos que más traído a nuestros días, no sé si esto sea cuestión para un análisis posterior o si lo quieras responder ahorita, pero digamos que esta situación de no elegir, de no elegir bien los campos de batalla, por decirlo de alguna manera, se pueda dar en el día a día. ¿Qué piensas tú? Claro, claro, claro. Es justo la lección que en este punto de la estrategia me gusta o me gustaría sacar, ¿no? Ya leímos de estrategia napoleónica. ¿Cómo que aprender de ella? Bueno, uno, el hecho de que tengas una estrategia no quiere decir que tus enemigos vayan a aceptarla. Lo que te mencionaba, la falta de plan B en la estrategia napoleónica. Es una estrategia muy agresiva, es una estrategia, a lo mejor podemos llamarla muy real para sus alcances o para su visión, pero no tomaba en cuenta la visión del otro lado. Y eso es algo que podemos aprender, podemos usar de todos lados, ¿no? No importa, no importa si yo creo que soy el mejor de los empleados, mi jefe puede tener una visión diferente. Tengo que entender qué es lo que mi jefe entiende como un buen empleado para poder jugar en esos términos. No importa si yo creo algo distinto a lo que cree él. Napoleón es esa persona bien cerrada. Voy a hacer una analogía, es ese profesor viejo que piensa que la vieja escuela es la única escuela. Entonces te va a obligar a estudiar de esa forma. Entonces, hoy sabemos que no. Hay varios métodos de enseñanza, hay varias formas de ser empleado. A lo mejor no estaremos de acuerdo, pero creo que esa es la principal enseñanza que podemos tomar de la estrategia napoleónica. ¿Cómo voy a adaptar yo mi estrategia de negocio, mi estrategia como empleado, mi estrategia familiar, de cierta forma? ¿Cómo voy a planteármela tomando en cuenta lo que el enemigo, llámese mi jefe, llámese el, el señor que abrió la tienda en la esquina que compite con la mía? ¿Cuál es su fuerte? ¿Cuál es el mío? Y una vez que tengo eso, ¿cómo voy a plantear una estrategia flexible que cambie con los eventos? Exactamente, ¿no? También dejar margen de maniobra para este tipo de cambios, ¿no? Y en Un el plan mundo B. romano seguramente también se vio, ¿no? Yo, no, ahí tú eres mucho más ducho que yo en ese aspecto, pero yo, por ejemplo, recuerdo a gente como Quinto Sertorio, ¿no? Que Sertorio pasa de ser un estratega, pues, más centrado en los enfrentamientos a campo abierto, para después pasar a un esquema prácticamente de guerrillas, como lo hace en Hispania, ¿no? Entonces, en esas guerras sertorianas, nuevamente, pues tener la capacidad de cambiar, la facilidad de adaptabilidad, ¿no? Y creo que esto que mencionas es muy importante porque muchas personas se casan con una forma de pensar, ¿no? Son personas que quieren hacer las cosas de una sola manera y cuando las sacas de esa zona de confort, pues son fácilmente superadas, ¿no? Por los acontecimientos. No sé qué opines. Claro, ahorita mencionaba, cuando hablamos de estrategia, dónde es bueno y dónde es malo. Y hay que en lo posible, identificar ambos puntos. ¿Cuándo es bueno ser duro en tu estrategia? Cuando estás dispuesto a actuar en torno a ella. Cuando vas a tomar la iniciativa, digamos. Casi siempre, casi siempre en las batallas de cualquier periodo, el que toma la iniciativa termina ganando la batalla. Muy raro, a lo mejor en sitios, ¿no? Que aguantan más el defensor. Ahorita mencionas Sertorio, el ejemplo de Sertorio, que es un general romano que lucha
Lusitania, que hoy es más o menos el territorio de Portugal, parte de España. No es cierto. Bueno, sí, sí, más o menos. Por sus alianzas. Entiende muy bien que no puede dejarle a las legiones la iniciativa porque se lo van a aplastar. Entonces cambia su forma de pelear de un legionario normal a una guerra de guerrillas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cambiando la estrategia sin perder la iniciativa. Ahí es bueno, ahí es bueno ser rígido, si vas a actuar. Cuando no es bueno ser rígido, cuando te casaste con un plan, como dices tú, y mm, aunque actúes de forma decisiva, si te das cuenta que tu plan no está funcionando, quedarte con él, ¿no? Y te casas con la idea. Les voy a dar un punto de negocios. Te acordarás, por ejemplo, el plan de negocios de Blockbuster. Se casaron con la idea de la renta y esto no va a cambiar nunca y aquí me voy a quedar y se murieron sobre la idea de la renta. Llega una idea como lo fue Netflix y el no ser flexibles, no darse cuenta que están perdiendo negocio, causó que se fueran a la quiebra. Entonces es, en términos burdos, si yo quiero abrir un negocio en mi casa y tengo 6 verdulerías cerca, si abro una 7ª verdulería, ¿qué crees que va a pasar? O sea, no digo que no abras un negocio, nada más conoce tu campo, conoce tu mercado, toma la iniciativa, abre tu negocio, pero no luches en campos donde vas a perder. Ese tipo de cosas, ¿no? Ahí Napoleón siento que le falla un poquito. Es muy bueno en el campo de batalla, es muy bueno tomando la iniciativa, pero su estrategia es rígida y eso le causa problemas. Ahora, te voy a decir un punto donde Napoleón es el mejor, donde sí se merece todos los laureles y tiene que ver con la estrategia, que es algo que mencioné hace un ratito, conocerse a sí mismo. Napoleón es muy bueno en entender qué recursos tiene, con qué cuenta y con qué va a ir al combate. Regresando a lo que nos trajo aquí en esta charla, ¿no? La tercera coalición. Napoleón está amasando tropas para ya sea invadir Inglaterra o no. Habrá quien discuta que nada más era una maniobra. El punto es que está amasando tropas para invadir Inglaterra. Entonces sabe con qué hombres cuenta y sobre todo y más importante, a lo que mencionaba hace rato, los 6 puntos perdón, los 5 puntos del plan napoleónico, conoce bien al ejército francés, Le Grand Armée, ¿no? Es perfectamente consciente de quiénes son, dónde son, cuántos son, qué cuentan. El ejemplo traído a la modernidad, es decir, conoce bien su negocio. Es un hombre que conoce perfectamente su capacidad técnica, su capacidad operativa más bien, para presentar al campo. La Gran Armée de Napoleón se forma un poquito como una antigua legión romana. Napoleón era muy conocedor de las tácticas históricas de guerra. Y él lo que hace es modifica la táctica romana de la legión y lo forma en lo que él llama los cuerpos de ejército. Un cuerpo de ejército es un ejército completo. Lleva infantería, caballería, artillería y son perfectamente independientes uno del otro. Habrá cuerpos de ejército muy grandes, unos más pequeños, pero son capaces de tomar la iniciativa y de iniciar y concluir operaciones de diferentes tipos por sí mismo. ¿Cuál es la brillantez de Napoleón? Una vez que forma sus cuerpos de ejército, no van solos en el campo. Una campaña, como lo fue la guerra de la Tercera Coalición, se mueven en cuadro. La posición francesa es muy difícil, no voy a destruirla en este momento, pero básicamente la formación en diamante, que es 4 o más cuerpos de ejército que van en una formación cuadrada, yendo uno delante, dos un poco atrás, pero no pegados, digámoslo. Imaginemos un diamante, ¿no? Las puntas del diamante. Eso Hay hace que un cuerpo de vanguardia, dos cuerpos de flanco, y uno de separados a no reserva. más de un día de lucha, y una retaguardia, ¿no? Exacto, eso. El día es importante, porque eso quiere decir que en una acción rápidamente pueden reforzarse uno al otro. Es la máxima militar de marcha separado y pelea en conjunto, ¿no? Que divide las, no, sí, divide los avances, reúne las fuerzas, ¿no? Exacto.
En el caso de como Austerlitz, y eso es lo brillante de Austerlitz, una vez que Napoleón sabe dónde se va a llevar a cabo el encuentro, ahora sí, vénganse y junta a todos los cuerpos de ejército para presentar un frente unido al enemigo. Eh, Algo que es brillante de Napoleón y que eso creo que es muy difícil de llevar a cabo en la vida real es la descentralización del poder. Los cuerpos de ejército, los mariscales de Napoleón, y por el cual el señor aquí presente lleva ese nombre de internet, el mariscal Ney, son esos generales que luchan bajo Napoleón, pero que él básicamente les da libertad. De hecho, si no me recuerdo, en Auschwitz mismo, eh, no me acuerdo si es a Soult, que básicamente Napoleón le dice, entra por el centro y haz lo tuyo. ¿A qué voy con esto? A Él sabe Soult que y Soult a es, Lance, sí, ajá. creo que sí, ¿no? Creo que es Azul, alguno de los dos. A los dos, a Soult y a Lance. No los va a micromanager, ¿no? No los va a manejar en pequeño. Entonces, tú vas a entrar por aquí, pero tú decides cómo. O sea, ya te di por el lugar, yo te quiero aquí. Necesito que consigas esto, ¿no? Los saltos de Pratzen, en el caso del ataque central. Necesito los saltos de Pratzen. ¿Cómo los consigues? Es tu problema. Eso es algo importante de Napoleón, pero que consigue, solamente lo consigue gracias a que la logística de Napoleón, la formación de los cuerpos de ejército, la formación de Gran Armée, le da la confianza en su gente. Él sabe que lo van a conseguir, ¿cómo? Ellos sabrán, pero sabe que tiene al hombre correcto en el lugar correcto para conseguir el objetivo. Ahora, hablando de logística, ya no tanto en la formación de la Gran Armée, es la forma en la que Napoleón mantiene sus ejércitos. La logística como término general militar eh, engloba una serie de necesidades operativas, ¿no? Que es desde cómo alimento al ejército, cuántas armas necesito, munición, uniformes, saber por dónde va a marchar el ejército, entender el tipo de fortificaciones que voy a necesitar, entender el tipo de, digo, el momento de Napoleón, el tipo de calibre que va a llevar la artillería, el tipo de rifle que voy a necesitar, el tipo de todo ese tipo de minucia, ¿no? Que es por lo que hablan del ejército camina con el estómago. Llega a ser tan pequeño, y a veces la gente no entiende esto, que es importante saber cuántos barriles de vino voy a llevar con el ejército para en el caso de ser necesario dar un premio a los hombres, llevar la cantidad de vino necesaria ahí y dar un vaso o dos por persona. Todo esto de forma muy general engloba la logística, ¿no? La planeación. Podemos llamar lo que hoy una empresa entiende por planeación global, es la logística. Napoleón, en su movimiento, en sus campañas, siempre gusta mucho vivir de la tierra. ¿A qué me refiero con esto? Consumir los productos locales y por lo cual es bueno que el ejército francés no vaya todo junto. ¿Por qué? Si tú llevas al ejército junto, esos son 30, 50 mil bocas que alimentar. A veces es difícil. Si los separo en varios lugares, pues ya tengo las mismas 50 mil bocas, pero repartidos en varios grupos. Es más fácil aprovecharse de las cosecheras locales, es más fácil comprar, ya sea forzado o no forzado, a los mercados del lugar que estoy atacando. Claro que por supuesto que hay cosas que Napoleón mandará desde Francia, porque no puedes conseguir o son mucho más difíciles de conseguir en el campo. Por ejemplo, la munición para la artillería. Claro que hay un tren de suministros que cuidar, pero si tú vives de la tierra, al menos en términos militares, será más sencillo controlar al ejército, más bien mantener al ejército en el campo. ¿Cómo podemos llevar a un campo más humano, más moderno hoy? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo una tienda y quiero una sucursal, me interesa que esa sucursal sea autosuficiente. Eso sería vivir de la tierra en términos, digo, burdos, ¿no? ¿Cómo hago que ese segundo plan se mantenga por sí mismo? No dependa de mi matriz, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, también asumir algún riesgo, porque, por ejemplo, una logística distribuida como esa
pues también implica la necesidad de marchar rápido, porque como bien lo comentas, una cuestión operativa importante es que todas esas bocas que pasen por algún lugar, ponle tú que ni siquiera se dediquen al pillaje, ponle tú que lleven dinero para poder sustentar sus propios gastos. El problema es que a veces, pues ni con todo el dinero del mundo eres capaz de resolver esos problemas de oferta. O sea, hay pueblitos que no son capaces de surtirte esa cantidad de alimentos, ¿no? Y pues ahí es otra cuestión que el estratega siempre debe tener en cuenta. A menudo la estrategia pues casi siempre tiene su lado flaco en la cuestión operativa, ¿no? No sé qué pienses. Es que es bien difícil. Ese problema yo creo que la parte más difícil de un ejército. Puedes tener, puedes ser el mejor Aníbal y no perder una sola batalla, pero si la logística no está bien planeada, es bien difícil mantener un proyecto. No importa qué proyecto sea. De hecho, uno de los puntos que platicaba hace rato, que puse ahí en nuestra guía, la importancia de tener un Berthier, uno de los mariscales, y yo diría el más importante de los mariscales de Napoleón, fue Berthier, porque él era un general no de campo, él era un general logístico, y era un genio en la logística. Y eso a veces no es tan aparatoso, ¿no? Como los grandes generales, pero llega a ser igual lo más importante. Efectivamente, el caso napoleónico, por ejemplo, lo que mencionabas de la rapidez, eso, el llevar ese tipo de suministros bajos contigo te da mayor rapidez a que cuidar un menor tren de suministros, pero también te causa mayor presión en la población local. Trae sus problemas políticos consigo, ¿no? Vamos a suponer que un pueblo esté dispuesto a venderme la comida que necesita mi ejército para un día o dos. ¿Qué va a pasar si me quedo tres? Dejan de estar tan dispuestos, ¿no? Entonces tienes que recurrir a la obtención forzada de los bienes o el pillaje. Y eso te causa problemas políticos con la población. Descontento local, empieza a surgir grupos, movimientos partisanos, empieza a pasar lo que pasó, por ejemplo, en España. Napoleón mismo. Una vez que invade España al principio de la invasión napoleónica, todo el mundo estaba descontento, pero no había una resistencia real. Es hasta que Napoleón forza la mano y pone a su hermano que empieza a brotar, empiezan a forzar los movimientos de descontento a coagular en momentos de resistencia. Entonces, el vivir de la tierra lleva sus problemas, lleva sus ventajas también, ¿no? Te puedes más rápido, necesitas dejar menos hombres en el camino para cuidar un tren de suministros menor, un ataque de guerrilla es menos importante y tiene menos impacto porque no hay tanto que cuidar o roban menos, cosas por el estilo, ¿no? Eh, y te voy a decir, ahorita que estábamos hablando de Berthier también, Napoleón tiene una suerte que pocos generales tienen. Y en palabras de Julio César, un general sin suerte no sirve de nada. Porque Napoleón le toca llegar al poder después de las mejoras del sistema de Griveable. Griveable, no sé cómo se llame, se escribe Gribeaubol. Griveable, ¿no? De Y la el artillería, sistema, ¿no? ajá, suena muy fancy, pero no es otra cosa más que la idea de eh, hacer todo igual. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita. De crear, Estandarizar. estandarizar, gracias. Estandarizar los procesos, estandarizar las armas. En el caso del ejército napoleónico, estandarizar las piezas de artillería fue crítico, porque quiere decir que solo necesitas generar un tipo de munición, vas a generar piezas para reparar de un solo tipo y tus hombres pueden disparar un cañón ya sea aquí o sea en el otro lado de la formación, es el mismo tipo de cañón. Entonces el mismo sujeto puede dispararlo. Llevándolo a un ejemplo moderno, si yo estandarizo mis procesos, una persona que trabaje para la misma empresa en México y luego se lo lleva a trabajar a China, va a poder trabajar muy similar porque el proceso es el mismo. El lugar puede ser diferente, pero la estandarización de procesos facilita la movilidad. E incluso también le facilitó pues cuestiones como intercambiar piezas, ¿no? Si un cañón se averiaba, pues poder repararlo más fácilmente. Pues había más disponibilidad en el mercado porque ya no se
producían multiplicidades de calibres, sino que ya eran los mismos calibres y ya eran más o menos las mismas piezas. Sí, o sea, eso es parte también de la estrategia, ¿no? Nuevamente, pues la operatividad, el ver qué tanto puedes llevar a ejecución lo que tú planeas en la estrategia. Y todo esto, digámoslo, yo lo englobé en el punto de logística. ¿Por qué? Porque no hemos llegado ni siquiera a las batallas importantes, ¿no? No hemos peleado. Napoleón sigue marchando hasta este momento de la plática, pero ya reformó el ejército, ya estandarizó, ya creó la estrategia militar con la cual va a presentarse en el campo, lo que hablábamos, ¿no? El diamante de formación de grupos de ejército, ya tiene un objetivo y ya tomó por sorpresa al enemigo. Todos estos son puntos que deberíamos de considerar para un negocio, para, no sé, ¿no? Lo que se nos ocurra hoy. Son cosas que Napoleón hace muy bien antes de presentarse. Todo esto ni siquiera es para la gran batalla. Sabemos que la necesita. Él busca la batalla. Ahora hay que prepararnos para esa batalla. Eh, y bueno, Napoleón, ahí te diré, yo creo que Napoleón es muy malo para la logística, pero tiene la gran suerte de tener un estado mayor que es muy bueno para ella, especialmente Berthier. Berthier para mí es la pieza clave en cómo funciona Napoleón. Ahora, les diré, nota histórica ahí al pie de página, Berthier una vez llevado al campo terminó siendo terrible. En la campaña italiana falló espantoso. Es mal general táctico, es muy buen general logístico. Y en este aspecto hay que conocer a tu personal, hay que conocer con quién trabajas, asignarles misiones que les puedan, que sean o en las que sean susceptibles de mostrar lo mejor de sí, en las que sean lo suficientemente capaces de dar el máximo, de desempeñarse lo mejor posible, ¿no? Sacar a un empleado o algún subalterno del área que conoce, pues puede ser contraproducente para la propia empresa, no nada más para el empleado. ¿Cómo ves O ahí? no, claro. Es, alguna vez escuché, no me acuerdo en dónde, una idea que me encantó, que es contrata a alguien muy bueno, contrata a alguien caro y entonces déjalo que haga lo que sabe hacer. O contrata a alguien barato y dile qué hacer. En el caso de Napoleón, él hubiera contratado a alguien caro y tiene sus ventajas, ¿no? Si yo veo que tengo un empleado que lleva muchos años que es muy bueno en lo que hace, úsalo. A lo mejor no es el empleado perfecto, a lo mejor no tiene todas las cualidades que yo considero como líder que debe tener un empleado. La moneda al revés de lo que platicamos hace rato, ¿no? Yo como líder, tener una persona que lleva años en la empresa, pero veo que tiene potencial, úsalo. Ponlo en posiciones donde puedas explotar su potencial. Tenemos que aprender a confiar en la gente con la que trabajamos. Y a veces no es fácil. Napoleón, por ejemplo, en este punto, falla. Yo creo, ¿no? Falla mucho. Logística no es lo suyo, pero no tiene que preocuparse de ella porque para eso tiene gente que lo hace. Lo que platicamos hace rato de Soult y de la batalla de Austerlitz, si no me recuerdo, ¿no? Los saltos de De Pratzen, Lance. de Lance, que es, yo ya les di la orden, yo ya les dije que tienen que hacer, yo confío en que lo van a hacer, y Napoleón se desentiende de la orden que dio y se va a ver otra cosa. Eso es parte de ser un gran líder, ¿no? De ser un personaje del cual todos podemos seguir. La diferencia, típica frase, ¿no? La diferencia entre un jefe y un líder. Ah, bueno, esto va a ser un gran líder. Una vez que detecté a alguien que puede cumplir con la tarea que le estoy encargando, dejarlo que la haga. Parte de la logística también entender que una vez que yo pongo en marcha esta máquina, no importa el tamaño que tenga, o sea, puede ser desde tengo una papelería y contrato a una persona para que se encargue de ella, una vez que sé que tengo la persona correcta, dejarla hacer. A dar otro ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita. Si tienes un personal de tu casa que te ayuda con la limpieza, una vez que encuentras a la persona correcta, no estés encima de ella o de él porque es bien molesto. Déjalo ser. Si encuentras a la persona correcta, dale. Y Parte de lo además también el saber confiar en tu personal, ¿no? Algo en lo que Napoleón
se especializó, pues es que se involucró directamente hasta en el entrenamiento de los soldados, ¿no? Capacitación, desarrollo del capital humano. Hablabas hace rato de que pues pelear las batallas con las piernas y no con las bayonetas. Esto es muy cierto en el caso napoleónico, porque pues su principal arma era la velocidad, era el estar cuando se suponía que estaba a días de marcha, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahorita que lo dijiste, voy a usarlo para pasar al siguiente punto, que era lo de Napoleón, que era la táctica napoleónica, ahora sí en el campo. Y por ahí leí una frase, creo que es anónima, si no me recuerdo, que dice que Napoleón descubrió una nueva forma de hacer la guerra, pelear con las piernas en lugar de las bayonetas. Los grandes ejércitos del mundo siempre han tenido cosas así. Voy a regresar a Roma porque es mi zona de confort. Y hay una frase de las legiones que dicen, por cada día que el legionario empuña una espada, pasa 100 empuñando una pala. ¿A qué va con esto? La táctica napoleónica necesita del personal humano. La táctica en batalla, claro, como cualquier empresa, digo, una empresa grande y en este caso, necesitas invertir en tu capital humano. Si no inviertes en tu capital humano, puedes tener el mejor producto de la historia y fallar. ¿Por qué? Porque la gente no está convencida o no tiene la motivación o el entrenamiento necesario o las herramientas necesarias para llevar a cabo su tarea. Entonces, está lo que Napoleón supo invertir muy bien en su logística, invertir bien el capital humano. De hecho, y ya me dirás ahí tú qué opinas, vemos que la derrota en Waterloo lleva mucho consigo este tema. Sus grandes mariscales, muy pocos regresan con él. Las tropas con las que lucha no son necesariamente la Gran Armée, o no todas. La guardia, la vieja guardia siempre está ahí, ¿no? Pero son muchas tropas frescas, no tan bien entrenadas, no tan bien condicionadas a lo que Napoleón esperaba. Waterloo lleva muchos errorcitos de ese tipo, pequeños, pequeños pasos que dices, de hecho por ahí y leí alguna vez que Napoleón habla de Waterloo en sus memorias y dice que de qué gran victoria estaríamos hablando hoy si Berthier hubiera estado en Waterloo. Cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, depende mucho de Ney y ya no está Sul para el momento de Waterloo. También, sí, también gran parte del personal queda terriblemente afectado en la campaña rusa, ¿no? También. También saber leer que tu personal pues no siempre está al 100%, que tu personal pues también, que las capacidades de combate o de cumplimiento del objetivo que tiene tu personal a cargo no son homogéneas, que siempre pues varían en función de variables que tú como estratega pues debes de tener siempre en cuenta, ¿no? O sea, de saber cuáles y en qué medida cuáles son las variables y en qué medida afectan a tus subalternos, ¿no? En su trabajo. Y te voy a decir, se me ocurrió un ejemplo perfecto, y en México pecamos de este error a más no poder. Pensar que entre más horas de trabajo quiere decir mayor producción. Es un error garrafal. El que un empleado esté 12 horas en la oficina no quiere decir que está trabajando 12 horas o que está produciendo igual. A lo mejor, digo, habrá que estudiar la profundidad, pero un empleado que trabaja 4 horas de forma dura es mejor que un sujeto que está ahí 12 horas aplastado, que te da a lo mejor las mismas 4 de forma paulatina a lo largo de una jornada larga. Entender cuándo sí, cuándo no podemos presionar más a nuestra gente y también saber entender cuándo no. Un ejemplo que de hecho vamos a hablar de esto en el curso que les planteo el día de hoy, les de Minerva, cuando Alejandro Magno decide o quiere seguir las conquistas sobre la India. Y es uno de los grandes mitos de la historia, ¿no? Que se detuvo porque su ejército le dijo que ya no. Su ejército se amotina, pero no se amotina de forma agresiva, sino más bien rehusan a seguir avanzando. Ya no quieren avanzar más. Entender, escuchar a tu gente cuando dice ya no más, saber cómo motivarlos para trabajar las horas que necesito que trabajen y saber cuándo soltarlos para que trabajen las horas que no. Eso por el estilo, ¿no? Sí, y es un error muy común, ¿no? Nuevamente, pues asumir que el personal es un robot, ¿no? Sus capacidades siempre están oscilando y tenerlo en cuenta, mi estimadísimo, porque En México eh, pecamos de esto más no poder, ¿no? De las horas de trabajo real, porque digo, la ley dice una cosa,
pero todos sabemos que en la realidad la jornada laboral mexicana promedio no son 8 horas con media hora de comida. La realidad es que son bastante más. Y si te dan comida, si bien te va. Entonces, por ejemplo, en un trabajo anterior, yo trabajaba 9 horas porque eran 8 horas de trabajo, sí, pero tu hora de comida, que te contaban dentro de la jornada. Entonces ya no me estás haciendo trabajar 8 horas con una de comida en medio. O sea, ya me estás haciendo trabajar 9 horas. Pero bueno, ese tipo de cositas que tenemos que tomar en cuenta al momento de analizar nuestra fuerza de trabajo. Y me gustaría saltar al siguiente punto, Alberto, si no tienes algo más que comentar, eh, donde ya vemos todos esos elementos de Napoleón articulados en operación. Ya analizamos cuál es su estrategia, con los objetivos, su logística. Ahora, ¿dónde vamos a ver todo esto articulado funcionando? La gran maquinaria de guerra francesa. La batalla de Austerlitz, aunque yo te diría, mucha gente se salta la batalla de Ulm antes de Austerlitz. Se salta la Pues batalla que ocurrió. desgraciadamente, porque de hecho Ulm condiciona por completo Austerlitz. De hecho, sin esas tropas de Mack, realmente suena complicado que Napoleón se hubiera atrevido a hacer una acometida tan osada. De hecho, por poco le sale mal. Por poco sale mal debido a estos... a que de repente pues Napoleón se interna demasiado en Europa, ha dejado muchísimas guarniciones cuidando su retaguardia y los rusos y los austriacos le caen con una ventaja muy importante. De hecho, gran parte del problema de Napoleón en Austerlitz es idear un plan que le permitiera librar una batalla a la defensiva en este caso, ¿no? Obligar a los aliados a renunciar a la ventaja de pelear a la defensiva, porque estaban esperando más tropas todavía. Imagínate, o sea, Justo. si la ventaja no hubiera, si la ventaja hubiera sido más grande, quién sabe cómo le hubiera ido. Claro, aunque te diré, Napoleón, que diremos lo que diremos de Napoleón, es uno de los grandes genios militares de la historia, tiene para mí, tres grandes tácticas de las cuales toma como manual, ¿no? Depende de a qué se enfrente. Y ahorita que dices una batalla defensiva. Su más famoso movimiento, la posición central, es justo la idea de luchar una batalla defensiva. Porque Napoleón muy rara vez está en superioridad numérica, o en igualdad numérica siquiera, ¿no? Casi siempre está en desventaja numérica. Entonces, él desarrolla esta idea de la posición central, que te da un balance entre ofensa y defensa para esos casos que tenga la desventaja de campo numérico. Eh, las otras dos las voy a mencionar rápidamente, nada más para que no se queden con la duda. La primera es la maniobra envolvente, que es una táctica básica de todo ejército, que es invadir o obtener superioridad numérica en uno de los flancos para de esa forma envolver al ejército entero. La otra sería la penetración artillera, una idea que Napoleón ama porque pues, él es un general de artillería. Al final se forma como oficial de artillería. La idea de la penetración artillera es obligar al enemigo a comprometer sus reservas con un ataque del segundo cuerpo o tercer cuerpo, depende de qué necesitara, y mientras tanto amasar artillería en un lugar para crear un hueco artillero y por ahí meter a las reservas francesas. O, por ejemplo, a los dragones. ¿Dónde vemos esto funcionando? En la batalla de Friedland, que no es de esta campaña, es una campaña anterior. Y de hecho también otra cuestión, o sea, cuando Napoleón pierde la caballería en la campaña de 1808, sí, en 1809 más bien, si no me recuerdo, es cuando pierde ya su caballería, o gran parte, no es cierto ya, en 1812, uno de los, ¿cómo decirlo? De las condicionantes de la campaña de 1814 va a ser esa, que como no tiene caballería, pues avanza prácticamente a ciegas. Y esto pues se va a insinuar terriblemente en la batalla de Leipzig, ¿no? En donde pues no puede darse cuenta de toda la de ejércitos europeos que vienen a su encuentro. Y pues nuevamente, ¿no? El saber adaptarse ahí, pues no le sale tan bien esta adaptabilidad, ¿no? En esta campaña en sí misma. Claro, no, y saber esa campaña en general, aunque no es una derrota propiamente dicha napoleónica, se van a tablas, eh, tendría que haberle empezado. O sea, le empezó mal, ese fue el tema.
A lo mejor lo obligaron a empezarla, podríamos argumentar, pero el tema fue que no estaba listo para esa campaña. Eh, eh, pero bueno, sí, el tema de saber manejar tus recursos para poder implementar cualquiera de esas tres tácticas, ¿no? ¿Cuándo vas a implementar la posición central? Cuando estoy en inferioridad numérica. ¿Cuándo voy a implementar la maniobra envolvente? Cuando estoy en superioridad numérica. ¿Cuándo voy a instalar una penetración artillera? Cuando hay una igualdad de números, ¿no? Es una especie de manual, obviamente muy breve, tiene mayores puntos, pero quiere entender a Napoleón en lo general, ahí están esas tres tácticas, ¿no? Austerlitz está, es el ejemplo perfecto, diríamos, el manual de cómo implementar la posición central. Lo que pasa es que Napoleón, con estos movimientos rápidos, invade Austria por sorpresa por el norte, no lo esperaban por ahí, logra en la batalla de Ulm doblegar y capturar un montón de hecho, el grueso del ejército austriaco se rinde en Ulm, tiene que dejar Napoleón gran parte de su fuerza cuidando a estos soldados, toma Viena y sabiendo que necesita que en este escenario político es importante defender la capital, obliga a los austriacos, lo que queda de los austriacos y a los rusos, a venir a él en Viena o cerca de Viena. De ahí el que Napoleón elige a Austerlitz como el campo de batalla. Tanto es así que vemos a Napoleón los días antes de la batalla abriendo incluso pláticas de paz para poder convencer al enemigo de llegar a un acuerdo cuando en realidad lo que es ganar tiempo, porque él sabe que la batalla será ahí, manda a llamar al cuerpo De es el Soul, si no segundo mal cuerpo, ¿no? recuerdo, porque no es cierto, es De Sul, Davot, Davout, los Davout refuerzos es de el Davot, que ajá. tiene que llegar desde Viena, que está a un par de días de marcha, y la idea de Napoleón es tomar la posición central, obligar al enemigo lleve sus reservas hacia la izquierda, y en el momento que Davout llegue por la derecha, ¿sí, no? Bueno, desde la posición napoleónica, Davout llegue por la derecha, que era el camino a Viena, darles con el cuerpo que viene fresco y viene de reserva. Y de esa forma envolverlos. Obviamente Napoleón se la juega, ¿no? A que su flanco izquierdo va a aguantar. De hecho, en este caso pone la primera artillería en el flanco izquierdo para tratar de suavizar al enemigo lo más posible. Y tiene un par de victorias que yo te diría, esa batalla estuvo, entre comillas, decidida antes de que empezara, porque todos esos elementos que hemos platicado, la estrategia napoleónica sabe bien que quiere la victoria en el campo, cosas que sus enemigos no. Si hubieran entendido que Napoleón necesita la victoria en el campo, no se hubieran tenido a hacer estas pláticas, estas convenciones de paz y el posible tratado. Hubieran atacado con decisión. Los rusos y los austriacos tienen ventaja numérica. Si hubieran atacado con fuerza antes de que Napoleón se sentara en el campo, antes de que fortificara la posición central, hubieran tal vez ganado. No entendieron que Napoleón necesitaba esta batalla, era su estrategia global, ¿no? Y fíjate que esto nos lleva a otra cuestión de análisis, ¿no? Porque muchas veces, a veces la pasión, a veces la visceralidad, te lleva a declarar las hostilidades o a revelar que existe un problema antes de tiempo. Incluso a la hora de revelar un problema, es necesario pensarlo, ¿no? Si tú manifiestas una hostilidad, si manifiestas una voluntad de incidir en una situación política, económica, etcétera, eh, estás poniendo sobre aviso a otras personas que tal vez puedan verse afectadas o que también tal vez puedan tener intereses ahí. Entonces, el simple hecho de manifestar un descontento debe también ser calculado. Eh, a manifestar ese descontento cuando así te convenga, cuando tú ya tengas algo preparado o cuando estés buscando medir incluso la reacción de tus enemigos potenciales, ¿no? Pero no simplemente hacerlo por cuestiones tan pasionales, porque es lo que pasa con Austria y Rusia. A ellos se les hace muy fácil declarar la guerra, pero pues sus ejércitos no estaban tan cerca como el uno del otro como para poderse prestar auxilio efectivo, y posiblemente unos cuantos días más de mesura les hubieran permitido pues librar batallas en mejores condiciones. Pero nuevamente pues elegir el cuándo es importante, ¿no? Claro. Y
aquí te voy a dar, y no iba a decirlo, fíjate, pero voy a decirlo de todas maneras, no voy a aguantar. Fue culpa de los rusos, porque dan la fecha equivocada. Llevan un calendario distinto al que llevan los austriacos, y cuando se ponen de acuerdo en dónde verse, resulta que los rusos están atrasados por 10 días. Entonces llegan tarde al encuentro. Pero digo, esas son notas históricas que al final, si lo tenemos al presente, es justo. Si no estás listo, no lo hagas. Cosa que Napoleón fue lo contrario. A pesar de que no estaba listo, entre comillas, supo tomar la iniciativa. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo que el ejército atacante dejara de ser atacante y ahora estuviera defendiendo. Le pasaron toda la iniciativa a Napoleón y eso le da la ventaja. ¿Podrá haber cometido errores Napoleón? Sí, pero el hecho de que tuviera la iniciativa y nunca dejara de tener la iniciativa hace que toda la campaña se haga en sus términos. La falta de objetivos por el otro lado de los austriacos y los rusos, si tú declaras la guerra y cuando por fin te encuentras al enemigo, decides no atacar, entonces ¿para qué declararse la guerra? ¿Para qué se sientan a discutir con Napoleón si la paz y a ver el tratado? Si tu objetivo era destruir a Napoleón, como fue la retórica de la tercera coalición, ¿para qué vas y te aplastas ahí a platicar con él, no? Pero bueno, esto hace que Napoleón llegue a una victoria aplastante. Cuando empieza el combate, no solamente logran hacer que los rusos manden toda la reserva al flanco izquierdo, sino que cuando llega no es cierto, perdóname, al flanco derecho, obligan a los aliados a que manden reservas al flanco derecho, reservas que podrán haber usados para defender el centro. Cuando llega Davout a defender ese flanco derecho, a nutrir el flanco derecho francés, los rusos y los austriacos ya están totalmente comprometidos. Y la posición central, que fue fortalecida por las reservas francesas, avanza y termina aplastando la posición central de los aliados y tomando el campo. En esta batalla hay uno de los mejores choques de caballería de la historia, ¿no? La Guardia Imperial rusa contra los dragones, Contra los bueno, los contra los mamelucos, mamelucos, ¿no? ajá, los De la Guardia mamelucos y Imperial. dragones. La Guardia Imperial, no, la Guardia Imperial rusa contra los corceles negros de Napoleón, que Sí, estaban reforzados por los mamelucos. Pero esta ya fue un ataque a la desesperada de los aliados, ¿no? De sí, tratar de fue retomar el la último posición movimiento central. para tratar de reocupar Pratzen, pero pues no, ya Era estaba muy tarde, describiéndose. era muy tarde. El tema es que Napoleón toma la posición central. Es a través de esta posición central que al principio le hizo parecer débil, porque incluso toman los altos de Pratzen, luego los abandonan, eh, haciendo ver que no está tan fuerte el centro napoleónico. Los rusos, según ellos, atacan lo más fuerte de la posición francesa para ganar rápido, termina haciendo lo contrario, gracias a los refuerzos de Davout, es la posición más fuerte de Napoleón, el centro avanza y destruye a los rusos, ¿no? Y estará rodeado de mitos esta batalla. Cuando dan la retirada, que ordenan retirar la artillería primero, lo cual causa que los puentes por los que tienen que atravesar se atoren, sean cuellos de botella, la artillería tarda mucho en pasar, luego viene la idea de que si Napoleón disparó o no al río congelado para matar a las tropas, que yo te diría que sí, no se me haría una idea tan descabellada, porque de nuevo, regresando a la estrategia napoleónica, necesita Napoleón esa victoria aplastante en el campo de batalla. Necesita Napoleón que pierdas todo y obligarte a firmar el tratado. ¿Dónde falla la Negociar en estrategia posiciones de napoleónica? más fuerza, ¿no? Sí. ¿Dónde falla la estrategia napoleónica? En Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia no se rinde, se repliega, sí, pierde la batalla, pero no la pierde de forma tan aplastante como para rendirse. Yo te diría, para transformar todo esto que hemos dicho al presente, para trasladarlo de forma correcta, podemos decir, uno, la importancia de tener objetivos claros, de pensar o de analizar nuestras debilidades y tener un plan B. Eso es clave para cualquier planeación estratégica, como le dirían hoy en las empresas, ¿no? Es una planeación estratégica, ok. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué objetivo? ¿Qué vamos a conseguir con esta planeación? ¿Y qué hacemos si no lo conseguimos? Segundo,
Eh, si no te preparas en base a tus puntos fuertes, vas a perder. Que eso es lo bueno de Napoleón. Napoleón sabe que su principal fortaleza está en los cuerpos de ejército y en la movilidad que le otorgan. Él articula su táctica en torno a esos cuerpos de ejército y en torno a los cuerpos de ejército actúa en el campo de batalla. Y eso le da la victoria en Austerlitz. La llegada justo a tiempo, en el momento correcto de Davout, hace que Napoleón sepa que de ese lado no me voy a preocupar, de ese lado voy a ganar. ¿Por qué? Porque tengo a un cuerpo de ejército llegando fresco. Ahora sí, mi base para ganar está aquí, en el centro. También lo que dijiste hace rato, ¿no? Saber actuar, pero actuar con decisión. Volver a tu enemigo reactivo y no activo. Toma la iniciativa siempre. Si voy a atacar si voy a declarar la guerra, como lo hacen los austriacos y los rusos, es entender por qué la estoy declarando y qué voy a hacer en cuanto la consiga, ¿no? Y antes de todos estos puntos de acción, pues invierte en tus recursos tecnológicos, tus recursos humanos. Tienes que entender que tu gente siempre es importante, ¿no? Estandariza protocolos, facilita las operaciones y comunicaciones. Es un punto que no dijimos ahorita, pero la comunicación entre los cuerpos de ejército napoleónico son vitales para entender cómo se mueven en el campo. Y bueno, ya podemos hablar, si hacemos un zoom out de toda la campaña, crea estrategias globales, marca tus objetivos y tus pasos a seguir, ¿no? Yo quiero conseguir que mi marca, por decir algo, ¿no? Voy a decir el podcast, escritor en mi historia romana, vayan, suscríbanse. Eh, si yo quiero que mi marca sea, no sé, tenga 100 seguidores en el próximo mes, ok, ¿qué voy a tratar de hacer? ¿Qué contenido voy a crear para conseguir esos 100 suscriptores, ¿no? Si eres una empresa más grande, no centralices el poder. Centralizar el poder crea rigidez y la rigidez crea congelamiento al momento de actuar. Si tú centralizas demasiado el poder, tú centralizas demasiado la dirección, eso hace que cuando haya una crisis, tu gente no sabe qué hacer, porque si no llegan las instrucciones desde arriba, la gente no va a saber cómo actuar desde abajo, cosa que Napoleón hizo muy bien. Se le indicó a Davout, tienes que llegar aquí en 2 días. ¿Cómo llega? No sé, tú llega como te dé la gana, pero llega, te quiero ahí a las 8 de la mañana. Y lo hizo, ¿no? Eh, confía en tus mandos medios, ¿no? Confía en que tu táctica es flexible, crea una táctica flexible, confía en esa flexibilidad, confía en la adaptabilidad y eso te hace que afrontes mejor los retos. Un ejemplo, en la batalla de Austerlitz, Napoleón lo sabía muy bien, el arma más poderosa del bando aliado era la Guardia Imperial. ¿Qué voy a hacer cuando me la lancen? ¿Cómo la voy a parar? Incluso podemos ver que la Guardia Imperial, cuando es arrojada contra el centro de la perdón, de la línea francesa, pierde. Inicialmente hay una brecha en el centro francés, hay un desborde de la Guardia Imperial rusa. Si no hubiera habido ahí una reserva, hubieran ganado, hubieran desbordado el centro y hubieran podido flanquear cualquiera de los dos lados y atacar por la retaguardia. Todos sabemos que una batalla atacada por la retaguardia es una batalla perdida. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Al momento de que hay una crisis, confía en sus mandos, él sabe que tiene un comandante de reserva encargado de los corceles negros y solamente le da la orden, ataca. Sabe que este comandante va a poder atacar justo donde lo necesita y listo, ¿no? Minimizar las pérdidas de esta forma. Si yo tengo flexibilidad en mi plan, si yo tengo un plan B, ¿qué va a pasar cuando me ataque la Guardia Imperial? Ah, bueno, pues entonces va a ser fácil actuar en torno a eso. Puede Eso ser, también, pero que interrumpa, eso también es importante, ¿no? Ver el costo al que vas a cumplir el objetivo, porque a veces el objetivo puede parecer asequible, pero si el costo se vuelve prohibitivo, hay que saber cuándo abandonar, ¿no? hay una terminología en la historia militar, la batalla pírrica, que se le da este término gracias a Pirro de Epiro, general griego que invade Roma,
y gana todas las batallas, pero a un costo que le impide seguir la campaña. Cuando una batalla se vuelve una guerra o una batalla, la que sea que sea, se vuelve una victoria pírrica, ¿no? Si voy a ganar la batalla, pero voy a perder la campaña, ¿para qué inicio la batalla para empezar? Sí, sí, si el costo de lo obtenido es superior a las fuerzas sacrificadas, ¿no? O sea, está clara esa ecuación. Pero muchos no se la presentan, ese es el problema. No, claro, a veces la victoria se vuelve el objetivo y no entendemos que una victoria en el campo de batalla, en nuestro caso, pero estamos hablando de una victoria en el campo de acción humana, la que quieran, es solo un escalón que te acerca a tu objetivo final. No es el objetivo final por sí mismo, o no debería de serlo. Uno de los puntos que vamos a analizar en este curso, que te presento desde de Minerva, es el problema de Aníbal. Aníbal gana muy bien las batallas, pero como alguna vez le diera Marjabal, su comandante de caballería, sabes ganar una batalla, Aníbal, pero no sabes cómo usarla. ¿De qué le sirve a Napoleón ganar todas las batallas si al final, cuando las cartas están en la mesa, lo pierde todo? Entonces de nada sirvió haber ganado esas 1000 batallas, ¿no? Y nos lleva a la figura del líder, un punto importante, clave en este curso y Napoleón, la labor del líder. El trabajo del líder no es decirle a sus subordinados cómo y qué hacer, ¿no? Cómo, manejarlos de forma que sepan qué hacer a las 5 de la mañana, qué hacer a las 6 de la mañana y luego qué hacer cuando salen. No, tu trabajo es decirle, te necesito aquí y tu objetivo es este, el ejemplo de Dabu, ¿no? Te necesito en el flanco derecho cuando los rusos manden sus reservas. Y ya, no le dijo nada más, no, él entiende que tiene que dejarlo actuar. Es el trabajo del líder, es lo que hace Napoleón. Yo creo que es lo que destaca Napoleón de entre muchos otros generales. Y eso es lo que pensamos en Napoleón como uno de los más grandes, si no es que el más grande estratega militar, aunque no Es me el gusta más la grande, palabra. definitivamente. Aunque no estés de acuerdo, es el más grande. Yo no estoy, híjole, es que te puede debatir, depende de tus parámetros, ¿no? Pero la mayoría de gente lo pone hasta arriba, ¿no? Eh, Eso es lo que lo vuelve eso, esta capacidad de liderazgo. Y bueno, ya para terminar, digo, unos puntos finales. Las reformas napoleónicas, la ampliación del sistema de Gribabol, como se diga, crearon en Francia un ejército fuerte, un ejército flexible, bien equipado, bien entrenado, básicamente listo para afrontar cualquier amenaza gracias a que Napoleón sabía invertir desde antes en su logística, gracias a que Napoleón sabía invertir en su gente, en su entrenamiento, su armamento. Eh, En sus multiplicadores de poder, ¿no? exacto. O sea, a lo mejor tenemos la idea de romántica de ganar contra todos los pronósticos. Sí, suena muy romántico, suena padre, ¿no? Cuando ves una película y gana William Wallace en la batalla de Stirling, se ve bien cool. Pero si puedes asegurarte la victoria según las máximas, por ejemplo, del arte de la guerra, asegurar la victoria antes de la batalla, mejor, ¿no? Invierte en lo que debes invertir. Eh, Tomando a Napoleón como figura de nuevo, esta capacidad de analizar el campo, de escoger la táctica correcta, de escoger la estrategia indicada y de poder tácticamente adaptarse a lo que está en el campo es, de nuevo, uno de los puntos fuertes de Napoleón, ¿no? Era muy bueno en las batallas tácticas. Lástima que no siempre es tan bueno para pasar esa flexibilidad al macrocampo, ¿no? A lo que llamaríamos la estrategia global. Saber reconocer y utilizar las fortalezas del ejército napoleónico hace que toda esa táctica sea fácil de implementar para él. Hace que el reducir el posible mundo de estrategias militares disponibles lo puede reducir a tres, porque Napoleón sabe que esas tres le van a dar la victoria siempre. El conocer la fortaleza de su ejército hace que pueda articular las batallas como él quiere.
Y fíjate que al respecto también cabría decir que él siempre se jactó de que él nunca aprendió ni propuso nada que no existiera en libros, ¿no? Y muchas veces, pues también se trata de eso, de saber elegir de entre un montón de escenarios eh, cuál de los teóricos se adapta mejor a tu realidad, ¿no? Cuál de los escenarios teóricos que conoces, pues, te puede reanudar en un éxito tuyo en un momento muy específico. En ese sentido, pues también hablabas de la formación del capital humano, pues también formarse a uno mismo, ¿no? La importancia de la formación propia al respecto también puede ser crucial. Y regresando ya para terminar el punto de la logística, la importancia de entender en uno como persona tus alcances. O sea, yo puedo ser fantástico escribiendo. Eso no quiere decir que sea buen editor. Yo puedo ser fantástico haciendo podcast. Eso no quiere decir que sea la persona indicada para dirigir una cadena televisiva, ¿no? Otra televisora. Este, saber que a veces necesitamos un Berthier, saber que a veces necesitamos un Mariscal Ney, saber que necesitamos un Davout, porque no podemos controlarlo todo. Napoleón es un gran líder de hombres, es un gran táctico, y ahí te va el por qué para mí no es el mejor general de todos los tiempos. Ese punto importante que le falla a muchos de los mejores tácticos. Yo creo que le falta claridad en su estrategia global. Yo creo que ni Napoleón mismo está muy seguro de qué es lo que quiere. Él sabe que es bueno en el campo de batalla, por lo tanto quiere volverlo todo un campo de batalla. Y no sé si fue la estrategia correcta. A lo mejor lo era, a lo mejor por el momento era la decisión correcta. Yo no estoy convencido que hubiera sido. Yo que si hubiera tomado caminos políticos distintos, hubiera conseguido el objetivo deseado. Y estaríamos hablando hoy de un Napoleón como reformador del Estado francés y no como el emperador que falló. Pero, quién sabe, digo, hay elementos que Es que ya considerar, es ¿no? una perspectiva histórica, pero Sí, se claro, vale diferir. eso es importante y es algo que tenemos que entender cuando hacemos análisis. Es bien fácil criticar desde el futuro, ¿no? Ah, se equivocó en esto. En su momento, quién sabe, en su momento a lo mejor era el único camino a tomar. O sea, es fácil criticar a Napoleón o a Aníbal o Julio César. Sí, Hoy a pienso que toro está bien. pasado siempre es más fácil, la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de ellos. Eso sí podemos hacer hoy. Aprender qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, qué querían y por qué fallaron. Y esos 5 puntos nos van a enseñar qué no hacer, ¿no? O qué sí hacer. A lo mejor puedo copiar de Napoleón, lo que yo te diría, el mayor aprendizaje que yo saco de él es entender que invertir en tu capital humano y en una buena logística hace que puedas poner tus propios términos en el campo de batalla. Por ahí versa este curso que estaré ofreciendo en la isla de Minerva, por ahí versa esta idea de la importancia de la táctica, la importancia de la estrategia, la importancia del planear, del marcar objetivos claros, ¿no? Y es un poquito de por qué nos enamoramos también de la historia militar. Sí, definitivamente. De hecho, la verdad es que cada vez que uno, o uno como apasionado de la historia militar, cuando se enfrenta a un problema, casi siempre terminas hallando analogías, pues en este tipo de episodios, ¿no? En este tipo de contiendas, en gente que, pues, si bien no pudo, o más bien pasó a la historia por otras cosas, sí enfrentó impases muy similares a los que a veces tenemos, ¿no? Y pues la verdad, el que ofrezcas un curso así, pues se agradece muchísimo, te digo, en un momento en el que la gente pues va sin pena ni gloria por la vida, ¿no? Viendo a ver a dónde la lleva el oleaje de la sociedad, pero pues hay una oportunidad de ser más proactivos, ¿no? Hay una oportunidad de incidir positivamente en lo que pasa a nuestro alrededor y no ser simplemente un sujeto pasivo. Sí, exactamente, ese es el punto, ¿no? También que aprendemos una idea de cómo aplicar la historia de forma práctica. Lo que decíamos al principio, bien padre que suena esto platicado en la academia, hay miles de tratados de historia militar, a lo mejor dirás, pues lo enseñan en la escuela de militar pues, para el ejército, ¿no? El colegio militar.
No, podemos aprender como humanos que no estamos imbuidos en el mundo castrense, podemos aprender de ello. Y no nada más quedarnos con la idea de, pues, lee el arte de la guerra y aplícalo como negocio, ¿no? Que hay mil y un libros que hablan de eso. ¿Cómo leer arte de la guerra? O nada más copiar ahí las ideas de las meditaciones de Marco Aurelio y aplicarlas en Facebook, ¿no? Se ven bien padres, pero ¿qué aprendo yo de la historia? ¿Cómo me enseña la historia? ¿Cómo puedo aplicarlo? Sí, saber que la historia, pues, aunque a la academia no le guste, sigue teniendo un papel muy importante todavía como maestra de vida, ¿no? Este papel que ha sido tan vilipendiado desde dentro del academicismo de la historia. Pero pues no sé si quieras concluir algo más, mi estimado Isaac. Vamos a dejar la información del curso en la descripción. Vamos a estar preparando más material, evidentemente. Vamos a hablar cuando se pueda de Roma, cuando se pueda de cuestiones meramente teóricas del pensamiento militar. Así que pues Isaac va a estar con nosotros un rato y yo pues te agradezco muchísimo tu presencia, te agradezco muchísimo tu intervención. Insisto, no sé si quieras platicarnos algo más antes de despedirnos. Pues no, realmente era invitarlos de nuevo. El curso lleva el nombre Historia Militar y cómo aplicarla diariamente. Pueden encontrar el Centro Cultural Isla de Minerva. Información estará en la descripción. Comenzamos el día 15 de abril. Entonces, les va a ayudar. Si les interesa, dense una vuelta. Y si no, pues mira, yo encantado de platicar aquí de historia militar, la que quieras, ¿eh? Realmente surgió esto porque yo sé que apenas tú diste un curso de historia napoleónica. Y me encanta platicar contigo, ya sea al aire o no, ¿no? Estamos peleando ahí de historia militar en general, es fantástico. Y De si ahí los pueden, chistes de que estás en desacuerdo. sí, estoy de desacuerdo contigo, excepto hoy estoy de Se acuerdo. nota, se nota, se nota. Pues, mi estimado Jorge Isaac, ha sido un placer. Yo no me despido, ni te despido de la audiencia, porque estoy seguro que pues estarás por aquí en breve. Y pues nada, pásenlo genial, camaradas. Échenle ojo a los datos del curso. Créanme que les va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.